Bueno, buenos días para todos. La charla que tengo para hoy se llama Un llamado a la acción. ¿Por qué decidí hablar el día de hoy? Porque estamos a 12 días de las elecciones de Congreso y realmente yo siento en mi espíritu la necesidad de hablar el día de hoy de lo que yo he visto en las calles, de lo que yo he visto en los debates y la necesidad además de advertirle al pueblo de Dios, a la iglesia, porque yo necesito tener mi conciencia tranquila de que yo advertí y que yo hablé. He estado en las calles hablando con las personas a la salida de las iglesias. He estado en debates con otros partidos políticos. He estado conversando con pastores. He estado en eventos proféticos. He estado en un montón de cosas y tengo que decirles que he llorado mucho. He llorado mucho en mi corazón porque yo veo un pueblo absolutamente ciego. Veo un pueblo dormido. Veo un pueblo entenebrecido, es decir, que no está viendo lo que realmente está sucediendo en el país y en el mundo, para ser más digamos, amplios. Hay muchos cristianos que no votan o que no lo han hecho a conciencia. Y esta es la razón por la cual las cosas están como están en nuestro país. Hay un abstencionismo del 51%. Entonces, si nosotros elegimos malos gobernantes, todos vamos a terminar pagando las consecuencias de esto. Y creo que lo estamos viendo en la ciudad de Bogotá, que las ideas tienen consecuencias y que lo que sucede en la política termina por afectarnos a todos. Por ejemplo, si una alcaldesa está en contra de la policía y toma partido a favor de los que destruyen la ciudad, se dispara la anarquía, la rebeldía, los hurtos, las lesiones personales, el vandalismo, más aún si decide además promover el aborto y la ideología de género con dineros de la alcaldía. O sea, esto nos afecta a todos, es como si se abrieran los portales del mal y tiene una influencia sobre todos. Entonces vemos que gran cantidad de personas van a la iglesia los fines de semana, aunque sí se sabe y nos hemos dado cuenta que la pandemia ha hecho que muchas personas se queden en la virtualidad y que no regresen a los templos, lo cual no es realmente bueno, no es bueno porque la Biblia nos dice que no nos dejemos de congregar. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Que parece que las personas no están siendo discipuladas con el evangelio completo. Nos hemos enfocado mucho en hablar de la gracia, del perdón, de la salvación, pero no les estamos enseñando cómo a través de nuestras acciones podemos traer la voluntad de Dios a la tierra. Pareciera que en algunas iglesias, de lo que hemos visto, se están enfocando mucho en la diversión, en el entretenimiento, en el show, pero poco en el discipulado, y eso también es una llamada a la cordura. Decimos además que Dios está en control, pero recordemos que Dios le dio la autoridad a los hombres sobre la tierra, es decir, que Dios sí gobierna, pero lo hace a través de hombres justos. No estamos poniendo a las personas adecuadas en el poder y por esta razón hay tanta injusticia y tanta violencia. Si no nos tomamos las elecciones en serio, lo que puede suceder es que Dios permita que seamos disciplinados como iglesia. Y este llamado del día de hoy, esta charla, es porque yo creo que aún podemos hacer algo. Estamos a 12 días de las de Congreso y a un poquito más de un mes y medio de las de presidente. No podemos callar, ni tampoco nos podemos quedar indiferentes como si no nos importara el país. Y recordemos que no votar no es la solución, porque si yo decido no ir a votar ese día, entonces ¿qué va a pasar? Que los que ya tienen la compra de votos, los que tienen las maquinarias, ellos sí van a mover a su gente y siempre van a quedar los mismos corruptos que no aman a Colombia. En esta charla me voy a enfocar mucho en lo que tiene que ver con el Congreso, pero más adelante voy a sacar el tiempo para que hablemos del tema de la presidencia. ¿Qué hemos visto cuando trabajamos volanteo afuera de las iglesias grandes? Hemos visto una mezcla de ignorancia y de amargura en el pueblo de Dios. Más o menos el 50% de la gente rechazando cuando tú te presentas y tú dices que tú eres una candidata cristiana para la Cámara de Representantes. Rechazan, como si uno hubiera sido el ladrón que por décadas ha saqueado este país. Somos una persona nueva, una persona que tiene las manos limpias, que no tiene, digamos, una historia en la política. Pero mira el tipo de cosas que nos dice. Mira que candidata cristiana a la Cámara de Representantes, usted lo que va es a la Cámara de Gas. Aún si mi mamá se postulara, yo no votaría por ella. Si usted de verdad fuera cristiana, no haría eso, es decir, postularse para cargos políticos. Usted lo que quiere es ir a robar allá. Hágame el favor.
Entonces, cuando uno escucha todo esto, más o menos de qué porcentaje te puedo decir que dice esto. Más o menos un 10% tiene el descaro de decir esto. Lo que vemos es que hay una mezcla ahí de que no hemos sido sanados en nuestro corazón, que seguimos con la misma naturaleza del hombre viejo, de esa naturaleza de antes, ese corazón que no ha sido restaurado, que tenemos un trabajo que hacer en cuanto al perdón en nuestro corazón, porque estamos llenos de amargura y esto no nos va a llevar a ningún lado, ni a nivel personal, ni a nivel de familia, ni a nivel de nación. Les puedo decir que solamente una minoría de personas está interesada en devolverse y en preguntarte, ¿y cuáles son tus propuestas? Porque yo necesito saber que tú de verdad eres cristiana. Miren, les puedo decir que no es ni el 3% que se devuelve y pregunta. ¿Y cuál es el centro de todo? Es creer que la política es de Satanás. ¿Y qué dice la política? ¿O qué dice Dios sobre el gobierno civil? Vamos a mirar acá, les voy a poner la palabra. Porque es importante que nos vayamos siempre con la palabra. Acá está. Miremos que Dios creó el gobierno civil. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay otras versiones que dicen, llenen el mundo y gobiernenlo. O sea que sí existe un mandato sobre los seres humanos de gobernar el mundo, no de dejar que otros lo hagan o que esto funcione solo. Esto necesita ser gobernado, pero gobernado bien. Y miren lo que dice sobre las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. O sea, a Dios le agrada la autoridad. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Entonces Dios estableció la autoridad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nos hemos desentendido y hemos dejado de ser influencia. Y por esta razón es que nos gobiernan las personas injustas, los impíos, en términos cristianos. Y miren esto que me encontré por ahí en un chat que me llegó. Contradicciones de los cristianos. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Entonces ahí sí les pido que por favor, si nosotros de verdad queremos ser pro vida, revisemos que las personas por las cuales votemos a Congreso o a presidencia realmente sean pro vida. Y ahora les voy a explicar qué quiere decir exactamente eso. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo o el socialismo de izquierda, que es realmente lo que vemos más acá. Oran pidiendo a Dios por la expansión del evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden las ideologías destructoras de la familia. Válido. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano y votar como ateo. Entonces no podemos tener esa dualidad en nuestra mente, que una cosa es lo que yo hago el domingo en la iglesia y otra cosa es lo que hago entre semana y peor. Y otra cosa es la manera en que yo voto aquel 13 de marzo o en las elecciones presidenciales. Recordemos además lo que dice Proverbios 22:9. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y realmente Colombia está gimiendo porque no tiene el Congreso que tendría que tener, porque realmente no hemos sido capaces de poner una persona en el poder o en las cortes, personas que tengan claros estos principios que están en la Biblia, principios que hacen a las naciones prósperas y en libertad. Y entonces, si el gobierno no fuera importante, entonces, ¿por qué la Biblia se detiene tanto a contar historias de reyes, historias de líderes políticos? ¿Por qué nosotros hablamos tanto de un Daniel, de un José en Egipto, de una Débora, de una Esther? ¿Para qué nos tomamos el trabajo? Si después cuando nos dicen, mira, soy una candidata cristiana, apóyame. Ah, no, todos son una partida de corruptos. Por favor, ¿qué fue lo que no entendimos de todo el mensaje completo de la Biblia? O sea, rechazamos a una persona sencillamente porque dice que se quiere hacer cargo de esa esfera a ver si las cosas mejoran. Pero es terrible, de verdad que se los digo porque tengo que contar lo que yo he visto con mis ojos y lo que he escuchado de las personas a la salida de las iglesias. Y entonces lo que vemos es un extravío de la razón. Fuera de lo que estoy viendo en la salida de las iglesias,
¿Qué es lo que yo estoy viendo en los debates con los demás partidos? Sobre todo en las universidades, está secuestrado realmente el sentido común. Durante 30 años, estos grupos de izquierda socialista han hecho tantos estragos que realmente los docentes, ¿qué es lo que están enseñándole a las nuevas generaciones? Pero no solamente los docentes, también los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han dedicado a manipular, a decir mentiras, a tergiversar. También les pido que sean muy críticos con las noticias que escuchan, porque no todo lo que ustedes ven es verdad. Y también estas personas han llegado a las cortes y se han vuelto congresistas o se quieren volver congresistas y son de un corte, como se dice, progresista. Miren, en un debate éramos 11 candidatos de todos los partidos políticos y solamente 2 estábamos en contra de la última sentencia de la Corte Constitucional que permite el aborto libre hasta las 24 semanas. Y a partir de ahí, ¿no? Se va con las 3 causales, es decir, el aborto está libre para cualquier momento de la edad gestacional. Y eso quiero que lo entendamos. Ya se está haciendo desde el año 2006. Te hablan además en las universidades de los nuevos valores. Por favor, nuevos valores. Y cuando te los dicen, tú le dices, ah, no, pero eso es la misericordia, eso está en la Biblia. Ay, no, que la responsabilidad social empresarial, eso es la misericordia. O sea, no disfracemos las cosas, no comencemos como a volver todo como entenebrecido, ¿sí? Y también mucha censura, no nos dejan hablar. Si tú dices cuáles son los peligros de los regímenes de izquierda, te comienzan a abuchear, no te dejan hablar en un debate. Ni se diga si tú hablas del aborto, que el aborto está mal. Las feministas comienzan a gritar allá entre el público. O sea, ya no nos dejan ni hablar. A los jóvenes les meten un discurso de que es que ellos son víctimas. Su interpretación del paro y de lo que sucede a nivel político en Colombia es un total desconocimiento de la historia y además de la realidad. Les hablan todo el tiempo de sus derechos, pero nunca de sus deberes y los victimizan. Hay una gran polarización en cuanto a ideologías, una narrativa totalmente que no tiene asidero en la realidad. Está alborotado el feminismo, todo el tiempo te hablan de todas y todos. El ecologismo, pero es un ecologismo que ustedes saben que a mí me gusta la ecología, pero me gusta la ecología con principios bíblicos. Pero esto es un ecologismo que todo el tiempo hablamos de los derechos de los animales y de los derechos de los ecosistemas, pero se nos olvida que el primer derecho es el derecho humano, que está consagrado en todas las constituciones políticas del mundo y en los tratados internacionales, en los acuerdos internacionales y todo lo que se ha ratificado. Pero entonces yo me rasgo las vestiduras por un ecosistema, pero no me importa que maten a un bebé hasta el último momento de gestación. Es la cosa más, mejor dicho, más loca que yo jamás he escuchado. Es totalmente tenebrecido. Les presentan a las Fuerzas Armadas como enemigos. Entonces te hablan del paro nacional, pero nunca te dicen que en ese paro nacional fueron lesionados gravemente más o menos 900 personas de la policía y que fueron atacados brutalmente por los manifestantes. Y tampoco les hablan de que esos manifestantes acabaron el Transmilenio, en donde se transporta el bogotano o el colombiano normal, que va de un lugar al otro y ya le tocó caminar tres horas. Pero no, eso no les importa. O que destruyeron la propiedad privada y la propiedad pública de todos. De eso no se habla, chicos, en un debate. Jamás los ves haciendo un análisis de verdad de las causas de las problemáticas para poder hacer soluciones que no dejen a nadie atrás. Nada, nada. Además abogan por una mayor intervención del Estado en todas las esferas. Y entonces, ¿dónde quedó nuestra libertad? El Estado nos tiene que controlar todo y hacer todo, ¿de verdad? Y ahora me quiero detener un instante en el tema del aborto hasta las 24 semanas y decirle lo siguiente. En las soluciones que ellos proponen, que es el aborto para un embarazo no deseado, violan las leyes de Dios, pero también las leyes de todo lo que está en la Constitución Política Nacional, ¿sí? Pero también el sentido común. Y es que se trata de un ser humano, pero nunca, en ningún momento en un debate, cuando tú escuchas a estos políticos, nunca hablan del niño que está ahí, sino hablan es de la mujer. Jamás hablan del niño, que el niño es sujeto de derechos también, es una persona humana. Y entonces dicen que es el derecho de la mujer y te dan un montón de cifras, así. Y uno dice, pero venga, ¿cómo así que ni muertas ni presas? Muertas, al año mueren 10 personas por aborto en Colombia y ahí también está el aborto natural incluido. Y cuando dicen presas, también eso es mentira, porque las personas que están presas en Colombia, 10 son hombres y una es mujer. Entonces dejen de decir mentiras.
Además hablan todo el tiempo que la mujer lo que necesita es un aborto. Miren, yo he trabajado con fundaciones que le dan la mano a mujeres con embarazo en crisis. Ninguna mujer estaría dispuesta a ir a un abortorio a agradecer porque se lo hicieron. De todo lo contrario, es un motivo de vergüenza, es un motivo de culpa, un motivo de tristeza para toda su vida. Y yo he hablado con estas mujeres que han abortado, las heridas tan profundas que les generan, pero esta gente dice que esa es la solución. No, la solución es darle ayuda a esta mujer y orientarla bien, decirle que puede dar el niño en adopción, darle la mano para que se quede con él, en fin, pero obviamente un enfoque también que preventivo, y es hablar de una educación sexual diferente, no una educación sexual de experimentación y desenfreno, que eso es lo que ellos están hablando. Además no hablan por ningún lado del negocio del aborto, que Profamilia facturó 30.000 millones en el 2019. Tampoco les hablan del tema de la famosa donación de órganos de fetos abortados. Por favor, no les hablan de las secuelas en la salud mental de las mujeres. Entonces, están mintiendo. Es terrible cómo tú escuchas esto en un debate, pero peor aún, a mí me da escalofrío de pensar que estas personas sean mayoría en el Congreso de Colombia. Esto es lo que me mueve a mí a no parar de hablar de estos temas abiertamente. Como les decía, defienden los derechos de los animales, pero no los derechos de los niños por nacer. Y miren qué dice Dios: porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Miren, estos sacrificios de inocentes alimentan la brujería que nos está haciendo la izquierda socialista sobre Colombia. Esa iniquidad sobre la tierra le da derechos legales a Satanás. Entonces no se les haga raro por qué la ciudad está tan rara, porque hay tantos hurtos, tantos homicidios, tantas lesiones personales. Es que es porque estamos abriendo unos portales de maldad a través del aborto. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la inequidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. O sea, el que no tiene quien lo cuida, que no tiene un papá y una mamá que lo defienden. Amparad a la viuda, la mujer con embarazo en crisis. Entonces, los invito a que nuestro primer referendo, si tú eres pro vida, que tu primera manifestación a favor de la vida sea votar el 13 de marzo por candidatos que de verdad defienden la vida. Pero ojo, hay personas que yo he conocido que dicen que defienden la vida, pero están de acuerdo con la sentencia 355 del 2006, que son las 3 causales. Por favor, un verdadero provida no estaría de acuerdo con la sentencia, porque sabría que en virtud de esa sentencia, más o menos mueren 95.000 niños al año en Colombia, diciendo que es la primera causal, peligro para la vida de la mujer, que además no tiene límite de edad gestacional. En Colombia se abortan desde hace rato, niños de 8 o 9 meses. Si no me crees, investiga. ¿Y qué son esos 95.000 abortos? Estoy deprimida, estoy angustiada, no lo quiero tener porque no tengo plata. Entonces, un verdadero provida jamás estaría de acuerdo con lo que pasó en el 2006. Entonces, también investiga antes de votar. Pero esto no para aquí. Miren lo de la Corte Constitucional. La Corte tumba la cadena perpetua para violadores de niños. Hágame el favor, lo logran pasar como ley en el Congreso, pero lo tumba la Corte. La Corte ordena incluir el género no binario en documentos de identificación, o sea, ya no somos ni hombres ni mujeres. Todo porque un grupo de sabios que creen que mandan por todo un país se creen con el derecho de hacer esto. Ajustes a la ley antichancleta. No sé si ustedes se acuerdan que es una ley que dice que nada de castigo físico, pero si tú usas la varita o una chancleta porque tu hijo se porta rebelde, te pueden quitar a tu hijo y puede quedar en manos del Estado. No sé si lo sabías. Fuera de eso, la donación de órganos de fetos abortados en el 2019, porque esto es un negocio redondo. Es un negocio que se mueve mucho en los Estados Unidos y cada vez quieren promoverlo más acá. Fuera de eso, los medios de comunicación mienten y manipulan. Entonces, mucho cuidado con qué medios de comunicación estás escuchando, porque aquí hay intereses económicos creados y quieren hacerte ver a ti una visión de la realidad que no corresponde. Entonces, dicen que el Congreso no ha sido capaz de regular la eutanasia, el aborto y otros temas. Eso es falso, porque hubo 33 proyectos de ley que querían legalizar el aborto en Colombia y los 33 se hundieron. Decir que no también es una respuesta, pero ellos piensan que si uno dice que no, entonces no está legislando.
Entonces también entendamos a los medios de comunicación cómo nos mienten. Miren esto. Este fue el plantón del domingo. Se reunieron más de 500.000 personas en todo el país. Y en la Plaza de Bolívar yo calculo que por lo menos éramos 40.000 personas. Y los medios de comunicación, Caracol dijo que en Bogotá los cerca de 1.000 manifestantes. ¿1.000? Yo no veo aquí 1.000, yo veo 40.000 en Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Pero no tuvieron en cuenta que antes de eso, a las 10 de la mañana, venía ríos y ríos de personas por la séptima, desde las 10 de la mañana. ¿Por qué mienten? Porque quieren hacer creer a la gente que los que somos pro vida somos una minoría, cuando realmente somos el 70% de la población. Entonces, los medios de comunicación polarizan, crearon dos bandos, llenan de odio, normalizan lo malo, ¿sí? Y a la gente le ponen desesperanza. Entonces te invito a que no escuches estos tipos de medios de comunicación, que te informes de una manera menos sesgada de lo que están haciendo hoy en día porque tienen intereses económicos creados. Y fuera de eso te están creando desesperanza de que no hay un futuro para Colombia. Sí, Colombia sí tiene futuro, pero de la mano de los principios y valores de Dios. Si no, no tiene futuro. ¿Qué sucede si al Congreso de la Presidencia elegimos a los mal llamados progresistas, a personas que piensan como les conté en estos debates? Resulta que el Congreso tiene la capacidad de reformar la Constitución política. Entonces, de una, crean como derecho el derecho al aborto. Imagínense esto. Pueden, por ejemplo, hacer que un presidente se quede atornillado en el poder. Ya lo están tratando de hacer en Chile, lo hicieron en Venezuela. Es el Congreso el encargado de elaborar, interpretar, reformar y derogar leyes. O sea, las van a hacer todas con estas ideologías. Fuera de eso, el Congreso es el que elige el Contralor General de la República, el Procurador General y los magistrados de la Corte Constitucional. O sea, si no nos gustan los magistrados, tenemos que cambiar el Congreso ahorita al 13 para que podamos elegir magistrados diferentes, magistrados que tengan sentido común, como nosotros. Entonces, mucho cuidado con eso. Y el control político. Entonces vamos a ponerlos a que realmente nadie le pone el cascabel al gato. O sea, que la Corte pueda hacer de todo y nadie le va a hacer jamás control político. Que un ministerio pueda ir contra la libertad de los colombianos y el Congreso nunca le va a poner ningún freno, porque son de los mismos, piensan igual. Miren lo que dice sobre el tema del entenebrecimiento. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que están haciendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, cualquiera que realmente quiera ver a Dios puede darse cuenta de que Dios existe, no más viendo la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Humanismo, ambientalismo. Pero también esto va más allá. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aquí también ahí está toda la agenda LGBTI, de cambio de sexo, de cambiar todo, las costumbres, todo está ahí. Esos son ellos. Yo no quiero que ellos lleguen al Congreso. Yo les suplico a la iglesia que por favor se despierte, que abra los ojos y que no permita que esto caiga sobre Colombia, porque esto nos cae a todos. Lista de chequeo para el 13 de marzo y también para las presidenciales. Que esa persona tenga principios y valores cristianos, o sea, que sea una persona de buen testimonio. Y no es que se ponga en una valla una crucecita chiquitica, porque es que ya lo vimos, aquel candidato que comienza con P, con una crucecita y haciendo alianzas con un disque pastor cristiano. ¿Qué es esto, por favor? Cualquier cristiano que tenga realmente 3 dedos de frente sabe que eso no corresponde a lo que nosotros necesitamos. Que sea verdaderamente pro vida, que esté en contra del aborto y la eutanasia, que entienda la ecología como un principio de mayordomía, en donde claramente también tenemos que defender los derechos de los bebés por nacer, ¿sí?
que defienda la libertad religiosa, la objeción de conciencia y el tratamiento hacia la iglesia, ¿sí? Un buen tratamiento hacia la iglesia, que abogue por un Estado pequeño, limitado, un Estado servidor y siempre con primacía de la ley, porque estamos en una república. O sea, no que piense que es que yo puedo, como un dictador, pasar por encima de la constitución política para hacer lo que yo quiera, en nombre del bienestar general. No, señor. Que no se intrometa innecesariamente en otras jurisdicciones, como la crianza en la familia, como la educación, como la obra social, como los empresarios. Que no ande prometiendo subsidios, porque lo que las personas piden es oportunidades, no subsidios. Que abogue por la libertad económica, es decir, que apoye a los empresarios, que defienda la propiedad privada, no a la expropiación, que crean la libertad personal pero con autogobierno, no la libertad para que las personas consuman drogas en un parque. Eso no, no estamos hablando de eso, o que se cambien el sexo. No, estamos hablando de la libertad personal con autogobierno. Que se opongan a todo socialismo de izquierda. De verdad que estas ideologías solamente han generado ruina a donde quiera que han llegado. Y lo digo con evidencia. Por favor, simplemente hablen con un venezolano para que sepan realmente qué pasó allá, ¿sí? Y qué está pasando en Chile, qué está pasando en Argentina. Que esté en contra de la legalización de las drogas, porque solamente quien conoce de primera mano una experiencia de décadas en manos de la drogadicción sabe que no es deseable para una sociedad esto. Que defienda a la familia, que se oponga a la ideología LGBTI, sobre todo a adoctrinar a los niños en los colegios o que sigan con esto en las universidades. No, no y no. Que defienda la soberanía nacional y se oponga al globalismo. El globalismo es que llegan estos sabios allá que nunca elegimos y vienen a mandar acá. No, con toda su agenda. Que entienda que las Fuerzas Armadas son necesarias, el uso de la fuerza es necesario para poder mantener el orden, el respeto a la autoridad, pero sobre todo que entienda que las Fuerzas Armadas están para defender al ciudadano honrado y cumplidor del deber, no que las tengan así amordazadas y que los vándalos destruyan la propiedad pública y la propiedad privada. Miren lo que dice sobre las Fuerzas Armadas la Biblia, en Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Estamos tan entenebrecidos que a los jóvenes les molesta que uno lea este versículo, castigar al que hace lo malo, no corregir. Por favor, mire, nosotros, yo creo en la protesta pacífica, y lo que hicimos el domingo de salir a defender la vida fue una protesta pacífica. Ahí no hubo ningún muerto, ahí no hubo vandalismo, no hubo grafitis, no, la ciudad quedó limpia, ni siquiera la policía tuvo que presentarse, nada. Pero cuando ellos protestan, yo los vi en el Radisson, protestando contra el Foro de Madrid, destruyeron con unos ladrillos de este tamaño la fachada del Radisson, por favor. O sea, de verdad. Entonces, sí creo en la protesta pacífica, pero lo que estos vándalos hacen no es protesta pacífica y nos tenemos que oponer y tenemos que realmente entender que las Fuerzas Armadas están para ejercer su autoridad y castigar al que hace lo malo, no para quedarse como si fueran Boy Scouts. O sea, el que te venda esa idea definitivamente no sabe la anarquía que está creando en un país. ¿Cuáles son mis palabras finales? De todo lo que he estudiado, todo apunta a lo mismo, a que el principio de las problemáticas de la sociedad se originaron en una familia disfuncional, pero también la solución está en que la familia vuelva al diseño divino. Entonces, por favor, cuida tu familia, cuida la relación con tus hijos, no los dejes en esa autopista del internet para que reciban las influencias que no son, cuida lo que están aprendiendo en los colegios y en las universidades y entiende que la responsabilidad sobre la educación de los hijos es tuya, no es del Estado. Entonces, ese es el primer punto. Realmente la Agenda 2030 de estos globalistas que quieren destruir realmente los principios y los cimientos de Dios en el mundo, están apuntando contra la destrucción de la familia, porque saben que la familia es ese cerco protector
y que un individuo que está bien guardado y bien protegido por su familia no es presa fácil, pero alguien que no tiene familia es presa fácil del embarazo adolescente, de la delincuencia juvenil, de las drogas, del suicidio, de la promiscuidad, de las ideologías LGBTI. Esa es la persona que ellos quieren crear, una persona que esté totalmente vulnerable. Entonces, por favor, la mejor manera que podemos hacerle contra esto que viene, la Agenda 2030, es cuida a tu familia, protege a tus hijos, ¿sí? También yo les suplico a los pastores que van a ver esto, les suplico que disipulen a las ovejas en las iglesias y que los disipulemos con toda la cosmovisión bíblica completa, que les expliquemos los principios de gobierno, que les expliquemos que en la Biblia hay soluciones para todas las problemáticas de la sociedad, que hablemos abiertamente del aborto, que hablemos de todas las problemáticas, pero no que nos pongamos a distraer a las ovejas. Creo que ese no es lo que Dios nos ha mandado a hacer y Dios nos va a llamar a cuentas si solamente los distrajimos, si solamente los entretuvimos y realmente no los discipulamos. También les pido oración y ayuno por estos procesos electorales, tanto del 13 de marzo como lo que sigue con las presidenciales. Una oración realmente bien planeada, una oración que vaya en contra de toda la brujería que están haciendo sobre el territorio, con toda la santería, todos estos temas que ustedes ven que promueve la izquierda socialista, es muy de brujería, con todo lo que se está haciendo, el entenebrecimiento, que le pidan a Dios que le quite ese velo que tienen las personas, incluso dentro de las iglesias, que no están entendiendo el peligro en el que estamos, la amenaza que está sobre el territorio. Creen que todo va a seguir igual. No, señores, si elegimos bien, va a ser muy diferente. Y si elegimos mal, créanme que Venezuela puede ser una posibilidad de lo que podría pasar sobre Colombia. Y no se los digo haciendo alarmista, se los digo con conocimiento de causa. Me siento en la obligación de advertir 12 días antes. Votemos bien este 13 de marzo. Si nos quieres apoyar, ustedes saben que yo soy candidata a la Cámara de Representantes, junto con Carlos Eduardo Acosta, que va para el Senado. Carlos es el número 10 de Colombia Justa Libre, yo soy la número 102. Pero igual, si ya tienes tu candidato, no hay ningún problema, pero sí te suplico que revises la lista de chequeo, para que esa persona, si llega al Congreso, realmente nos represente como cristianos y que no venga a votar contra todo lo que nosotros creemos. Si quieres escuchar las propuestas, contáctame, igual en mis redes sociales, en el fanpage de Sara Caicedo, que lo tengo acá en la pantalla. Ahí puedes encontrar ya la explicación de cuáles son las 5 propuestas que nosotros tenemos. Y finalmente, me despido con esta palabra, que es la Gran Comisión, para que veamos que es que el mensaje del Evangelio va mucho más allá que la salvación y la gracia y la diversión, va mucho más allá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas es la Biblia completa. La Biblia completa, que habla también de principios de gobierno, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acá está el versículo que pide que por favor oremos por las autoridades. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Y hay una frase que yo sé que es dura, pero se las voy a decir. Si nosotros no votamos este 13 de marzo, o votamos por candidatos que creen exactamente todo lo contrario de la lista de chequeo, estaremos adelantando el apocalipsis sobre Colombia. Y yo le pido a Dios que este mensaje llegue poderosamente a los corazones, al espíritu y a la mente de todos aquellos que lo escuchen, y que no solamente voten bien, sino que le expliquen esto a todas las personas que se encuentren en su camino, de aquí al 13 de marzo, pero también a las presidenciales. Bueno, gracias Señor por este mensaje, gracias Señor porque tú no quieres que lo malo caiga sobre Colombia, Señor. Tú quieres despertar a tu iglesia, Señor. Tú quieres que Colombia sea un faro para las naciones, que Colombia sea la despensa del mundo, que Colombia pueda ser un refugio para aquellas personas que ven amenazada su libertad, Señor. Pero para eso se necesita que tu pueblo se despierte y entienda el evangelio completo, Señor.
que no permita que los malvados lleguen al poder, ni al Congreso, ni a la presidencia, Señor. Yo te pido que por favor despiertes al pueblo, Señor. Te pido que este mensaje que yo diseñé con tu inspiración, Señor, no se devuelva vacío, Señor, sino que lleve claramente a la acción. Te lo pido, Señor, te pido que quites los velos de las personas que no han podido ver esta realidad hasta hoy. Señor, quítale los velos, Señor. En el nombre de Jesús quebrantamos toda hechicería, todo entenebrecimiento que han puesto sobre el territorio para que las personas no vean esto y se emboben con las propuestas del socialismo de izquierda, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que quites esos velos y que toda obra de las tinieblas sea quebrantada, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que todas las artimañas que han hecho contra tu pueblo, Señor, estos políticos que no quieren a Colombia, Señor, y estas personas que están en los grupos al margen de la ley, Señor, te pido que se les devuelvan todas las artimañas y que toda la verdad sea expuesta, Señor, que salga a la luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.